La médula de la Sagrada Teología, por William Ames. 3. La fe. La fe es el descansar del corazón en Dios, el autor de la vida y de la salvación eterna, para que seamos salvos de toda maldad a través de él y sigamos el bien. Isaías 10:20. Se apoyará con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él. Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Creer significa generalmente un acto del entendimiento que ha probado la evidencia, pero como la voluntad no está acostumbrada a moverse y alcanzar el bien, la fe bien puede designar este acto de la voluntad, por lo que en este libro se debe entender que la fe es recibida, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen. Por lo tanto, la fe viene por medio del bien que después se convierte en nuestro. Es un acto de elección, un acto del hombre completo, que por ninguna manera es solo un acto del intelecto. Juan 6:35, el que a mí viene y el que en mí cree. Aunque la fe siempre presupone un conocimiento del Evangelio, no obstante, no hay conocimiento acerca de la salvación en nadie, ni siquiera un conocimiento distinto del que se encuentra en aquellos que no serán salvos, excepto el conocimiento que sigue a este acto de la voluntad y depende de ella. Juan 7:17 y Primera de Juan 2:3. La verdadera fe cristiana que tiene lugar en el entendimiento siempre se apoya en el testimonio divino, ya que es divino. Sin embargo, este testimonio no se puede recibir sin una afección piadosa de la voluntad de Dios. Juan 3:33. El que recibe su testimonio esté atestiguado que Dios es veraz. Romanos 4:20. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. La fe no es menos certeza o dudosa porque se apoye en el testimonio solamente, pero en vez se hace más certera que cualquier conocimiento humano por su naturaleza. Esto es porque es traída a su objeto en la base formal de la infalibilidad, pero por la imperfección en la inclinación de donde la fe fluye, la aprobación de la fe por lo general parece más débil en esta o aquella persona que la apropiación del conocimiento. Dios es el objeto de la fe, no por lo que Él sea considerado a sí mismo, pero conforme vivimos bien en Él. Primera de Timoteo 4:10. Esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen en Él. Cristo como Redentor es el mediador, pero no el último objeto de la fe, porque creemos a través de Cristo en Dios. Romanos 6:11. Vivos para Dios en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 3:4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Primera de Pedro 1:21. Y mediante el cual creísteis en Dios. Las declaraciones de las escrituras o promesas contienen y exhiben el objeto de la fe. Las mismas declaraciones son llamadas el objeto de la fe por metonomía del adjunto, en el sentido que el bien que va a ser obtenido y el efecto de la fe, pero no propiamente el objeto mismo. El verdadero objeto de la fe es el cual nos provee la fortaleza para seguir el bien. Primera de Corintios 1:13. Predicamos a Cristo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Segunda de Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo. Teniendo esta fe divina que mira hacia la voluntad de Dios y hacia nuestra propia salvación, debemos creerle, no a cualquier hombre, pero solamente a Dios. Romanos 4:3. Todo hombre es mentiroso. Primera de Corintios 5:25. Primera de Corintios 2:5.
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La autoridad de Dios es, por lo tanto, el propio e inmediato fundamento de toda verdad creída de esta manera. En todas partes los profetas hablan solamente la palabra de Dios, y así dice el Señor. Por lo tanto, la fe, en la medida que apunta a las cosas es creída, debe depender finalmente en la autoridad de Dios o en la revelación divina. Segunda de Pedro 1:20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Juan 9:29. Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios. Y la dependencia final de la fe, en medida que designa un acto de creer, es la operación y persuasión interna del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:3. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Esta fe, por lo cual no solo creemos a Dios acerca de Dios, pero en Dios, es confianza verdadera y apropiada. Esto no significa una certeza y confianza absoluta del bien futuro, pero más bien significa la elección y la apropiación de los medios buenos y suficientes para dicha confianza y expectativa. En este sentido se dice que el hombre tiene fe en sabiduría, poder, amigos y sus propias riquezas. Salmo 78:22. Por cuanto no había creído a Dios, ni había confiado en su salvación. Esto se declara en todas estas frases de la Escritura donde la verdadera naturaleza de la fe es descrita. Depender de, confiar en, creer en. Proverbios 3:5, Isaías 10:20, Salmos 62:7 y Romanos 10:11. Creer en Dios, por lo tanto, es agarrarse de Dios por medio de creerle, apoyarse en Dios, descansar en Dios como nuestra vida toda suficiente y nuestra salvación. De Deuteronomio 30:20. Te allegues a Él, porque Él es tu vida. Así también la aseveración general que los papistas llaman fe no es fe. Por su propia confesión puede existir sin ninguna vida en ella. Santiago 2:17. Esa aseveración especial por la cual nosotros declaramos que Dios es nuestro Dios en Cristo, no es el primer acto de fe, pero un acto que fluye de la fe, ya que no hay más certeza de esta verdad y una aprehensión más verdadera de esta en ti hasta que te has unido específicamente a Dios por fe. Romanos 5:1. Siendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Como la fe es el primer acto de nuestras vidas, por lo cual vivimos para Dios en Cristo, debe consistir en la unión con Dios, que una mera aseveración acerca de la verdad de Dios no puede efectuar. Además, uno que de sus sentidos de miseria y de la falta de medios para salvarse a sí mismo y a otros, está a punto de aceptar la fe, debe de rendirse a Dios en Cristo como suficiente y fiel Salvador. Pero uno no puede rendirse por medio del consentimiento de la razón, sino solamente a través del consentimiento de la voluntad. Aunque las Escrituras a veces mencionen de un consentimiento a la verdad acerca de Dios y de Cristo como verdadera fe, Juan 1:50, siempre se incluye una confianza especial. Así en todos los lugares que se menciona la fe que salva, ya sea que la confianza se presuponga en el Mesías como el único fin, o se aplica a la persona de Cristo, o se designa como un asentamiento, así como una causa se le designa por su efecto. Juan 11 del 25 al 27. El que cree en mí vivirá. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Es correcto decir que la confianza es el fruto de la fe, conforme pone su mirada en Dios, en el futuro y constituye una esperanza firme. Pero cuando pone su mirada en Dios, en Cristo, ofreciéndose a sí mismo en el presente, es fe por sí misma. De ahí surgen los nombres que las Escrituras le dan a la fe que salva: persuasión, audacia.
Segunda de Corintios 3:4 y Primera de Juan 5:3 al 14, completa convicción Romanos 4:21. Algunos ponen a la verdadera fe parte en el entendimiento y parte en la voluntad. Esto no es totalmente correcto, porque es una simple virtud y trae consigo actos de una calidad en todo, no solo en parte del conocimiento y en parte de los afectos. Primera de Corintios 13. El firme asentamiento a las promesas del Evangelio es llamado fe y confianza, en parte porque, como un asentamiento general produce fe, y en parte porque, como un asentamiento especial y firme, fluye de la confianza conforme toma posición de la gracia ya recibida. Este asentamiento firme descansa en la confianza del corazón como un término medio o un tercer término, por la fuerza de donde solamente se puede alcanzar esta conclusión acerca de la fe. Además, la experiencia nos enseña que a veces esa certeza particular del entendimiento puede faltar, aunque hay verdadera fe escondida en nuestros corazones.